Bueno, Buenas noches, chicos. En un momento vamos a comenzar. Tenemos un momento más. Ya, chicos, buenas noches. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que avanzamos en el anterior día, el anterior jueves. El anterior jueves vimos lo que eran los sistemas cerrados de límite fijo y algunas de sus características de este tipo de sistema era que el volumen del sistema siempre permanecía fijo, en pocas palabras, permanecía constante. Y también dijimos que ese tipo de sistema cerrado eh, generalmente se lo consideraba como un proceso real. Nosotros sabemos que un proceso real solo va a tener un estado inicial y un estado final. Por lo tanto, este tipo de sistema solo va a tener dos estados, inicial y final, nada más. Y como también ya habíamos mencionado, este tipo de sistemas, o sea, un proceso real se lo grafica mediante... ¿Cómo? Bueno, como sabemos, este tipo de procesos reales, en un diagrama termodinámico lo podemos graficar mediante líneas segmentadas. no se ve. Solamente les estoy mencionando, chicos, nada más, tranquilo. Y también dijimos que este tipo de sistema cerrado, de límite fijo, no presentaba trabajo de expansión ni de compresión. Entonces, dicho eso, vamos a avanzar otro ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio de este tipo de sistema. Ya. ¿Pueden ver la pantalla completa o
o ven una parte que se ve toda oscura, que yo estoy teniendo ese problema. Se ve todo bien. Bueno, espérenme un ratito, chicos, es que yo veo una parte de mi pantalla negra y quiero que se arregle eso. Un ratito, chicos, por favor. Mm. Ya, chicos, entonces empezamos con un ejercicio. Bueno, con este ejercicio vamos a empezar. Con este ejercicio, vamos a empezar con el ejercicio número 2, el cual dice, en un recipiente rígido, totalmente cerrado, hay agua en una capacidad de 2 metros cúbicos. Se sabe que el 70% del volumen es vapor y el resto es líquido. Todo se encuentra inicialmente a una presión de 3,02 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Dice, se calienta el recipiente hasta que el título es del 48%. Entonces, este 48% va a ser nuestra condición final. Aquí me olvidé, 48%. Entonces, ¿no? El problema nos dice, determine, inciso A, presión y temperatura final. Inciso B, grafique el proceso en los diagramas PV y PT. Entonces, como podemos ver acá, tenemos nuestro sistema. Nos dice un recipiente totalmente cerrado, recipiente rígido, totalmente cerrado. Por lo tanto, un recipiente rígido lo representamos de esta forma, totalmente cerrado, el cual contiene agua a una capacidad de 2 metros cúbicos que va a ser nuestro volumen del sistema, en el cual se sabe que el 70% del volumen es vapor, volumen del vapor, el 70% del volumen se encuentra en estado de vapor y el resto es líquido. Y todo se encuentra en una presión de 3,02. Presión de 3,02. Si calculamos esto, chicos, ¿cuánto va a ser el volumen del líquido? Si multiplicamos 0,7 por el volumen 1, que el volumen 1 es 2 metros cúbicos. ¿Lo calculan, por favor? 1,4. 4, ¿cierto? Metros cúbicos, obviamente. Y el volumen del líquido, que va a ser el 30%, que es 0,3, por el volumen total, que es el volumen 1, que saldría 0,6, si no me equivoco. Sí. Metros cúbicos. Entonces, como dijimos, chicos, este tipo de sistema cerrado normalmente solo va a tener, bueno, al ser un proceso real, solo va a tener dos estados, uno inicial y uno final. Y como pudimos ver, leyendo el enunciado, pudimos obtener lo que son nuestros datos iniciales y nuestros datos finales, que en este caso nuestro único dato final fue el título. Y el enunciado nos pide hallar la presión y temperatura final. Entonces vamos, chicos. Nosotros sabemos que inicialmente este estado inicial lo vamos a llamar como nuestro estado. A ver. Vamos a dominar estado 1. Ya. Inicialmente nosotros sabemos que tenemos una presión de 3,02, un volumen total de 2 metros cúbicos, tenemos un volumen de vapor y un volumen de líquido. Como ya el enunciado nos dice que tenemos vapor y líquido en nuestro sistema, entonces, ¿en qué estado nos encontramos, chicos? Si tenemos vapor y líquido en nuestro sistema. Mezcla. Mezcla, ¿cierto? Entonces vamos a estar acá en el estado de mezcla, ¿cierto? No nos lo dice
Nos lo dice teóricamente nomás. Mezcla, ¿cierto? Entonces, como estamos en el estado de mezcla, lo que nosotros vamos a hacer es tomar la presión y con esa presión irnos a nuestra primera tabla o a nuestra tabla termodinámica y calcular las siguientes variables. Nosotros sabemos que en el estado de mezcla la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de saturación, ¿cierto? En este caso, si buscamos a la presión de 3,02, nuestra temperatura de saturación va a ser 134,7 grados centígrados. Con esa misma con esta misma presión de 3,02, vamos a nuestra tabla y buscamos lo que es el volumen específico de líquido, volumen específico de vapor, energía interna de líquido y energía interna de vapor. Entonces, una vez encontrados estos valores, chicos, nosotros nos vamos a la fórmula del volumen específico, en la cual es el volumen específico, en este caso el volumen específico 1, va a ser igual al volumen 1 sobre la masa 1. Pero nosotros inicialmente no tenemos el volumen específico 1, tampoco tenemos lo que es la masa inicial. Pero usando esta fórmula, chicos, podemos aplicarla también para el volumen, bueno, para el volumen específico del líquido. Nosotros podemos decir que el volumen específico del líquido va a ser igual al volumen del líquido sobre la masa del líquido. En este caso, nosotros tenemos el volumen del líquido, pero no tenemos lo que es la masa del líquido, ¿cierto? Pero también sabemos que podemos usar esa misma fórmula, pero para el volumen, podemos usar esa misma fórmula para el volumen específico de vapor, donde sabemos que el volumen específico de vapor va a ser igual al volumen de vapor sobre la masa de vapor, donde nosotros vamos a conocer el volumen específico de vapor, ya lo sabemos, mediante tabla, ¿cierto? Aquí está. Y el volumen de vapor, nosotros también lo conocemos. Ese volumen de vapor nos lo dio el enunciado, que es 1,4. Entonces, usando esa fórmula, chicos, nosotros podemos ver que nuestra única incógnita es la masa de vapor. Entonces, despejamos la masa de vapor. Esta masa de vapor que está acá, esta masa de vapor que está acá, pasa al otro lado a multiplicar. Y entonces, esto de lo que está acá, el volumen específico de vapor que está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, realizando esta operación, vamos a tener que el volumen, bueno, que la masa de vapor va a ser igual a 2,38 kilogramos. Y hacemos lo mismo para hallar la masa del líquido, donde dijimos la fórmula del volumen específico va a ser, volumen específico del líquido va a ser igual al volumen del líquido, que nosotros tenemos el volumen del líquido, que se encuentra acá, sobre la masa del líquido. La masa del líquido no la tenemos, por lo tanto despejamos la masa del líquido, que va a ser igual al volumen del líquido sobre el volumen específico del líquido. El volumen específico del líquido lo encontramos mediante tabla, que está acá, que es 0,001074. Entonces, usando esa relación, obtenemos lo que es la masa del líquido, que nos va a salir 558,66 kilogramos. Entonces, una vez hecho eso, chicos, vamos a usar la siguiente fórmula, la fórmula de la masa total, donde vamos a decir que la masa total va a ser igual a la masa de líquido a la masa de vapor. La masa de líquido la encontramos acá, la acabamos de calcular, y la masa de vapor, que también la acabamos de calcular hace rato. Entonces, realizando los cálculos, obtenemos que la masa total, que va a ser la masa 1, va a ser igual a 561,04. Y ahora, nosotros sabemos que como estamos en el estado de mezcla, necesitamos hallar el título. Pero ¿cómo hallamos el título? Nosotros sabemos que el título tiene dos fórmulas, la cual una de esas fórmulas es esta. El título va a ser igual a la masa de vapor sobre la masa total. La masa total la acabamos de hallar acá, que es 561,04, y la masa de vapor, que la hallamos anteriormente, 2,38. Entonces, realizando los cálculos, obtenemos que nuestro título va a ser igual a 0,00424.
este valor de 0,00424, nosotros sabemos que se encuentra entre un valor intermedio de 0 y 1, ¿cierto? Por lo tanto, está correcto lo que estamos calculando. Entonces, una vez obtenido el título, nos vamos a calcular lo que es el volumen específico del estado 1, donde la fórmula es el título 1 por el volumen específico de vapor, que lo hallamos en tabla, menos el volumen específico de líquido, que también lo hallamos en tabla, más el volumen específico de líquido. Y realizando los cálculos, chicos, obtenemos que el volumen específico 1 va a ser igual a 0,00356. Sus unidades, ustedes ya deben de saberlo, metros cúbicos sobre kilogramos. Y hacemos lo mismo para la energía interna 1, donde la energía interna 1 va a ser igual al título, que lo acabamos de hallar, por la energía interna de vapor, que la sacamos de tabla, menos la energía interna del líquido, que también la sacamos de tabla, más la energía interna del líquido. Y realizando los cálculos, obtenemos que la energía interna 1 es igual a 137,13. Sus unidades de la energía interna, kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, una vez definido el estado 1, bueno, como podemos ver acá, nuestro diagrama, en donde en el estado inicial tenemos lo que es una mezcla. Vamos a tener agua y vapor, y nuestro sistema se va a calentar. Entonces, una vez definido el estado 1, nos vamos a definir lo que es el estado 2, chicos, donde dijimos que en este tipo de sistemas el volumen siempre va a ser constante. En este caso, si el volumen y la masa es constante, por lo tanto, el volumen específico también va a ser constante. Entonces vamos a decir que el volumen específico 2 va a ser igual al volumen específico 1, que anteriormente dijimos que el volumen específico 1 era igual a 0,00356. Y usamos nuestra condición final. En el enunciado nos dijo que se calentaba el recipiente hasta que el título era del 48%. En este caso, aquí 48, 0,48. Entonces, nosotros sabemos que si el título se encuentra entre un valor intermedio de 0 y 1, nos encontramos en el estado de mezcla, ¿cierto? Entonces, tenemos estos dos valores para definir nuestros estados termodinámicos. Por lo tanto, nosotros vamos a proceder a tantear, chicos. En este caso, como se trata de un calentamiento, ¿qué es lo que sucede, chicos, en un calentamiento? ¿La presión aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Entonces, nos vamos a ir a tantear, buscando una presión superior de esa presión inicial. En este caso, vamos a tantear con la presión de 4,92. Entonces, a ese tanteo vamos a denominar tanteo 1, donde nuestro primer tanteo va a ser la presión de 4,92, y a esa presión buscamos nuestra temperatura de saturación, donde nosotros sabemos que en el estado de mezcla la temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación, que en este caso va a ser 150,52. Buscamos el volumen específico de líquido, volumen específico de vapor, y calculamos nuestro título 2 tanteado, que en este caso va a ser el volumen específico 2, que es este de acá, menos el volumen específico de líquido, que va a ser el volumen específico de líquido tanteado, dividido entre el volumen específico de vapor, que va a ser este de acá, menos el volumen específico de líquido. Entonces calculamos el título, donde el resultado nos va a dar de 0,0064. Entonces, nosotros podemos ver que el título 2, o sea, este título que tenemos acá, va a ser diferente al título 2 que tanteamos. Y como es diferente, vamos a decir que nuestro tanteo es incorrecto, porque nosotros sabemos que el título 2 es 0,47, va a ser diferente al título 2 tanteado, que es 0,064. Entonces, como nuestro título original es diferente al título tanteado, vamos a decir que el tanteo es incorrecto. Y luego procedemos a un tanteo 2. Nosotros sabemos que como es calentamiento, la presión va a aumentar. Entonces vamos a tantear con una presión superior. A ver,
una presión de 17,58. Sabemos que estamos en el estado de mezcla. Entonces, tanteamos una temperatura. La temperatura de tanteo va a ser igual a la temperatura de saturación, donde la temperatura de saturación va a ser igual a 205. Entonces, con esa misma presión, vamos a buscar lo que es el volumen específico de líquido y el volumen específico de vapor. Obteniendo esos valores, chicos, nuevamente, calculamos nuestro título tanteado, reemplazando los valores, volumen específico 2, que es este de acá, y volumen específico de líquido, que va a ser este de acá, perdón, este de acá, volumen específico de vapor, que va a ser este de acá. Entonces, realizando los cálculos, vamos a obtener que nuestro título tanteado va a ser igual a 0,021. Nuevamente, comparamos el título 2. El título 2 va a ser diferente a nuestro título tanteado. En pocas palabras, 0,47, que es el título 2 original, es diferente a nuestro título tanteado, que es 0,021, ¿cierto? Por lo tanto, decimos que nuestro tanteo es incorrecto. Nuevamente, chicos, realizamos un tanteo 3. Como la presión de 17,58 no nos sirvió, entonces vamos a aumentar el valor de la presión. En este caso vamos a intentar con la presión de 210,93. Entonces con esa presión vamos y buscamos lo que es la temperatura, que es 368,56, y el volumen específico de líquido y el volumen específico de vapor. Tu micrófono, por favor. Entonces, en el tanteo 3, chicos, tanteamos lo que es la temperatura. Bueno, con esta presión de tanteo buscamos lo que es la temperatura, el volumen específico y el volumen específico de vapor. Y nuevamente calculamos el título tanteado, donde va a ser igual al volumen específico 2 menos el volumen específico de líquido. Todo eso dividido entre el volumen específico de vapor menos el volumen específico de líquido. Y entonces realizamos los cálculos y observamos que nuestro título nos va a salir 0,476. Y entonces nuevamente comparamos. En este caso vamos a poder ver que nuestro título 2, en este caso nuestro título original de 0,48, es aproximadamente a nuestro título tanteado, que es 0,476. Entonces, como el título 2 es aproximadamente al título tanteado, vamos a decir que nuestro tanteo es correcto, chicos. Entonces, este tanteo 3, chicos, va a ser nuestro tanteo correcto, por lo tanto, va a ser nuestro estado original. Entonces, nuevamente, teníamos un título 2 de 0,47 y un volumen específico de 0,0356. Y como ya verificamos que a la presión de 210,93 nuestro tanteo iba a ser correcto, entonces vamos a decir que la presión 2 va a ser de 210,93. Estamos en el estado de mezcla, por lo tanto vamos a decir que la presión va a ser igual a la presión de saturación. Y lo mismo para la temperatura. La temperatura 2 va a ser igual a la temperatura de saturación. Entonces, ¿qué nos pedía el enunciado? Nos pedía hallar la presión y la temperatura final, bueno, la presión y la temperatura en el estado final. En este caso, el enunciado nos pedía esto: la presión y la temperatura en el estado final. Entonces, nosotros procedíamos a calcular lo que era, bueno, ya sabemos que el volumen específico de líquido y el volumen específico de vapor lo sacábamos de tabla. Y nuevamente, con esta presión de 210, íbamos a las tablas termodinámicas y calculábamos el valor de la energía interna de líquido y la energía interna de vapor. Que en este caso, yo calculé 435,3 y la energía interna de vapor 540,4. Y entonces procedemos a calcular lo que es la energía interna 2, que va a ser igual al título 2, donde el título 2 nos lo dio el enunciado, multiplicado por la energía interna de vapor menos la energía interna de líquido más la energía interna de líquido. Y sacando los cálculos, obtenemos que la energía interna la energía interna del estado 2 va a ser 484,697. Entonces, hasta ahí sería lo que es definir nuestro estado termodinámico. Y como podemos ver acá, el diagrama cambió. Como
en el estado final el título aumentó, acá podemos ver que la zona de vapor de agua aumentó y la zona donde el agua es líquido disminuyó a comparación de este. No sé si lo pueden visualizar. ¿Lo ves, Sí, cierto, chicos? Entonces ya, entonces hasta ahí sería lo que es definir estados termodinámicos y todo. Como les dije, este tipo de sistema, al ser un proceso real, solo va a tener dos estados, uno inicial y otro final. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos pedía? Presión y temperatura final, que ya la hallamos, ¿cierto? Mediante el tanteo. No sé si quedó claro, chicos, esa parte del tanteo o no. ¿Tienen alguna duda? claro. ¿Todo claro, cierto, chicos, el tanteo? Entonces, van a tener mucho cuidado, chicos. No quiero que el ingeniero lo sorprenda en su parcial con un tanteo y todo eso. Porque el semestre pasado sí entró tanteo. Por ejemplo, les dio el volumen específico y la energía interna. Y ahí sí o sí tenían que tantear. Y es por eso que les puse este ejercicio. Me pareció interesante, la verdad. Y para que ustedes estén preparados. Entonces, chicos, ahora, ¿qué nos pedía? No solo nos pedía eso. Luego nos pedía graficar graficar el proceso en los diagramas PV y, bueno, presión versus volumen y presión versus temperatura. De todas formas, chicos, vamos a hallar el calor que se le suministró al sistema. Nosotros sabemos que la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado se representa de la siguiente forma. Calor menos trabajo va a ser igual a la masa por la energía interna final menos la energía interna inicial. En este caso, el trabajo es cero porque no existe compresión ni expansión, ni tampoco existe trabajo de agitación, ni trabajo en forma, bueno, trabajo eléctrico. Por lo tanto, el trabajo va a ser cero. Entonces nos quedaría la primera ley, ¿no? Ya, chicos, entonces la primera ley nos quedaría de la siguiente forma. El calor va a ser igual a la masa por inicial, bueno, del estado inicial lo denominamos energía interna 1 y la energía interna final va a ser la energía interna del estado 2. Entonces, realizando los cálculos, bueno, reemplazando los valores, aquí tenemos que la masa va a ser 561,04 y la energía interna final va a ser 484,69,7. Bueno, 484,697 y la energía interna inicial 137,13. Y realizando los cálculos, el calor que se le transfiere al sistema va a ser positivo, que en este caso es 194.998 194.998,99 kilocalorías. No se olviden, chicos, siempre que nuestro sistema reciba calor, ya sea mediante un calentamiento, el calor va a ser positivo. En cambio, si el sistema pierde calor, ya sea mediante un enfriamiento, el calor, bueno, el signo del calor va a ser negativo. Pero en este caso, como fue calentamiento, el signo es positivo. Entonces, graficando el proceso, nosotros teníamos una presión inicial de 3,02 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, ¿cierto? El cual se encontraba en el estado de mezcla, donde dijimos que la temperatura, en este caso las líneas rojas, la temperatura 1 iba a ser igual a la temperatura de saturación. No nos olvidemos, chicos, que cada presión va a tener su temperatura de saturación, la cual va a ser esta línea roja. A estas líneas rojas se las denominan líneas isotermas. Entonces, este de acá es nuestro estado inicial, nuestro estado 1. Nuestro estado inicial, estado, estado, nuestro estado 1, y acá se encuentra nuestro estado 2. Entonces, aquí ya graficamos lo que es nuestro estado 1. Presión 1, no se puede ver, presión 1 y volumen específico 1. No sé si lo pueden ver en la parte de abajo. Sí, sí. Entonces, presión 1 y volumen específico 1, el cual se encuentra en el estado de mezcla, o sea, dentro de la campana. Entonces, ahora graficamos nuestro estado 2, donde
tanteamos una presión de 210,93, que también se encontraba en el estado de mezcla. Por lo tanto, la temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación. Entonces, todo el estado se va a encontrar en la línea isoterma. Nosotros dijimos que en este tipo de sistemas el volumen va a ser constante, ¿cierto? Pero como en un sistema cerrado también sabemos que la masa es constante. Y como el volumen y la masa es constante, el volumen específico también va a ser constante. En este tipo de sistema nosotros dijimos que el volumen específico va a ser constante. Por lo tanto, nos vamos a ir del estado 1 al estado 2 a volumen constante. Y acá lo podemos ver. Volumen 2 va a ser igual al volumen 1, el cual era igual a 0,0356. Y entonces, graficamos este proceso de forma isobárica y lo representamos mediante líneas segmentadas, al ser un proceso real. ¿Está claro, chicos, lo que es, lo que es la forma de graficar o no? ¿O tienen dudas? Sí, todo claro, Chicos, sí. entonces procedemos a lo que es la gráfica del diagrama presión versus temperatura. Entonces, nosotros sabíamos que la presión inicial era de 3,02 y teníamos una temperatura 1 que era igual a la temperatura de saturación, la cual era 134,7 y la cual se encontraba en el estado de mezcla y por lo tanto lo ubicamos acá. Y también teníamos esta es la presión 2. Entonces aquí queda graficado lo que es el estado 1. Ahora procedemos a graficar el estado 2, donde teníamos una presión de 210,93 y una temperatura de 368,56. Entonces nuestro estado 2 se va a encontrar en la intersección de estos dos puntos, de la presión 2 y la temperatura 2. Y acá lo podemos ver. Entonces, estado 1 y estado 2. Entonces, graficamos, bueno, nosotros sabemos que el proceso ocurrió del estado 1 al estado 2, por lo tanto, la flecha de nuestro proceso va a ser de esta forma, del estado 1 al estado 2. Un proceso real, no se olviden. El proceso real se lo grafica de manera segmentada. Y ahora, chicos, quiero que ustedes me realicen este problema. Si quieren, lo realizan para el día sábado. De todas formas, el día sábado vamos a tener otra ayudantía y vamos a realizar este ejercicio. Pero quiero que sáquenle fotos, chicos, para que ustedes practiquen este ejercicio, en donde le pide que calculen el trabajo de agitación. Entonces, chicos, ustedes me realizan ese ejercicio. Y la ayudantía va a ser hasta aquí, chicos, la ayudantía de hoy. Es que yo tengo otra ayudantía a las 8. Así que, chicos, la dejamos hasta acá la ayudantía. Ya el día sábado. ¿Cómo? Una duda auxiliar, si me lo pueden responder. En el estado 1, cuando estábamos sacando las masas la masa de vapor y la masa de líquido, ¿Sí? una vez sacamos la masa de vapor y del líquido y hallamos la masa 1, La no podíamos masa haber total. reemplazado en la fórmula de arriba, en la del volumen 1, para poder hallar el volumen específico 1, Sí, podíamos y hallarlo. ahí y usar Y la de ahí hallar. Y de fórmula ahí hallar. que es Se escucha entrecortado. eh, Lo escucha entrecortado, compañero. si hubiéramos reemplazado en la fórmula esa, la que te está seleccionando ahorita, luego para hallar al título utilizaríamos la fórmula del título, o sea, no la de ahí abajo, sino la otra, ¿no? La del volumen específico de líquido menos volumen específico de vapor, ¿cierto? Esta acá. Sí, Se puede, se puede. No se preocupen, igual se puede. Donde esta acá va a ser volumen específico 2 menos el volumen específico de líquido. Igual se puede, va a salir lo mismo, no se preocupen.
Si usted quiere en el otro ejercicio, hágalo de esa forma y le va a salir lo mismo. No se preocupe. Ya, gracias. Disculpa, ¿y la auxiliatoria del sábado va a ser a la misma hora? Sí, va a ser a la misma hora, chicos. No se preocupen. Ya, gracias. Entonces, Gra- el día sábado. Entonces, ¿quedó todo claro, chicos, o tienen alguna duda? Todo claro. Todo claro, ¿cierto? Entonces, está bien lo que dijo el compañero. Pueden realizarlo de la siguiente manera, como él lo propuso. O sea, una vez allá la masa 1, la podemos reemplazar acá, porque ya hallamos la masa 1 y tenemos de datos lo que es el volumen 1, que está acá. Hayan el volumen específico 1, que le va a salir esto. Bueno, le va a salir lo mismo o quizás va a variar un poco los decimales.